tiempo en que Chile vivía bajo miedo. Las calles estaban llenas de silencio y la libertad parecía haberse escondido. Familias se separaban, personas desaparecían y los sueños de tantos se desvanecían. Nos adentraremos en los años de la dictadura militar, donde la historia se escribió con miedo y silencios, las violaciones a los derechos humanos que dejaron heridas profundas, la Constitución de 1980 que cambió la forma de gobernar el país, el auge del neoliberalismo que transformó la vida de millones y el largo camino hacia la transición a la democracia. Recordar este tiempo no es solo mirar atrás, es entender cómo estos hechos aún influyen en nuestra vida hoy y aprender que la memoria y la libertad son tesoros que debemos cuidar. El 11 de septiembre de 1973 se produjo el golpe de Estado que interrumpió la democracia e instauró una dictadura militar encabezada por Augusto Pinochet. Desde los primeros días la represión fue selectiva y extremadamente violenta, sobre todo contra partidos de izquierda como el Partido Socialista, el Partido Comunista y el MIR. La DINA, dirigida por Manuel Contreras, se convirtió en el principal organismo represivo. Tenía facultades para detener, torturar y hacer desaparecer opositores. Entre 1973 y 1977 se realizaron operaciones como la Caravana de la Muerte, la Operación Colombo y la Calle Conferencia, que dejaron cientos de víctimas en este periodo. Más de 1.100 personas fueron detenidas y desaparecidas. Como caballero Jesús de Alarcón, al 73 yo tenía 32 años y ahora tengo 85. ¿Recuerda algún episodio que simbolice la injusticia o la vulneración de derechos humanos que vivió en 1973? Porque una, no hay ninguna, te puedo nombrar 1000. Entonces, cuando me dice una, tengo que pensar, bueno, ¿cuál te da? Una sola me cuesta identificarla cuando tengo 1000. Entonces tengo que decirte una. Una, la primera cuando me robaron preso a mí. La primera es todo. Me robaron preso, no porque yo me entregué, porque si no me entregaba y me robaban preso me llamaban y me llamaban. Entonces me amenazaron. O sea, me hice chantajear. Entonces, entre eso yo tuve que optar. ¿Cómo iba a hacer yo? Era yo que estaba comprometido políticamente y ellos no, y yo los iba a meter a ellos presos y yo los tenía ahorcando. Entonces fui y me entregué. Bueno, después todos los presos políticos durante un año entero que pasaron por la escuela de artillería de por la cárcel, ya todos los torturamos. Mi nombre es Jaime Nova Vidal. Para el año 73 el golpe de Estado tenía 20 años y actualmente tengo 72 años. ¿Cuándo recuerda el día del golpe de Estado? ¿Qué imagen o sensación le viene primero a la mente? La primera imagen que me viene cuando yo estaba en clase, estaba estudiando, estábamos en el auditorio, estudiaba en la U del Biobío, que en ese tiempo se llamaba Universidad Técnica del Estado. Estábamos en clase en el auditorio, tocaron la puerta y de repente cuando el profesor que estaba haciendo clase abre la puerta, entran 3 militares. Le preguntaron al profesor cómo se llamaba, le pidieron el carnet de identidad y se lo llevaron. El profesor era Winston Alarcón, nunca me he olvidado de él, profesor de matemáticas, 101, y nunca más lo vimos. Él era dirigente del movimiento universitario de izquierda. Ahí nos llevaron a toda la cancha de fútbol. Y esa parte fue terrible, porque estábamos todos sentados, todos los alumnos de la universidad en la cancha de fútbol llena, todos separados a una distancia de 1 metro más o menos, y pasaban los militares de uno por uno viendo carnet. Y yo vi compañeros llorar que sabían que se lo iban a hallar, porque estaban fichados. Y todos asustados, yo mismo estaba asustado porque a lo mejor por un error podía estar tu nombre en la lista. Y esa imagen la tengo fuerte, porque estuvimos todo el día. Porque empezaron de a uno por uno, imagínate, donde habíamos, no sé, 800, 1000 en clase. Cuando recuerda el día del golpe de Estado, ¿qué imagen o sensación le viene primero a la mente? Tristeza, temor y rabia. Porque había un proceso de transformaciones sociales, políticas y económicas que yo consideraba que eran muy buenas para Chile y que se truncaban de una manera violenta, como yo nunca lo había imaginado que podía ocurrir. Recordar duele, pero olvidar sería traicionar a quienes ya no pueden hablar. En cada rostro que la violencia quiso borrar, en cada historia que se convirtió en un grito, late la historia de un país marcado por el miedo,
la injusticia y la pérdida. Aprender de aquel periodo no es mirar atrás con nostalgia, sino comprender el precio de la libertad y de la dignidad humana. Los derechos no se entregan, se defienden. La justicia no se espera, se construye. La memoria es la luz de la oscuridad. Es la voz de quienes ya no están. El puente entre el pasado y el futuro. Y la advertencia de que la historia, si no se recuerda, puede repetirse, porque un pueblo sin memoria es un pueblo sin futuro. Recordar es resistencia, es fuerza, compromiso y coraje. Es enseñar a las nuevas generaciones que la libertad es frágil y sagrada, y que nuestra responsabilidad es mantenerla viva, porque en la memoria vive la justicia, y en la justicia la esperanza de un Chile más humano. En 1980, durante la dictadura de Augusto Pinochet, se aprobó una nueva constitución elaborada por la Comisión Ortúzar, sin participación ciudadana ni debates democráticos. En un contexto autoritario que limitó su legitimidad, fue ratificada mediante un plebiscito controlado por el régimen, sin garantías de transparencia ni libertad política. Sus principales características incluyeron un fuerte presidencialismo, senadores designados, el sistema electoral binominal y el rol tutelar de las Fuerzas Armadas. Además, limitó la intervención del Estado en la economía, consolidando el modelo neoliberal impuesto por la dictadura. De esta manera, la Constitución no solo reforzó el poder del régimen, sino que también profundizó las desigualdades y restringió la participación política, dejando un legado que aún influye en la sociedad chilena. ¿Podría explicar en qué contexto político y social se opuso la Constitución de 1980? Bueno, yo no estaba aquí en 1980, pero yo sé perfectamente que después de tantos años de dictadura, aquí en Chile no había constitución, había presión en general de que haya que respetar algún principio. Entonces finalmente la dictadura tuvo que avenirse a eso y hacer una constitución que le sirviera a la dictadura como tal para seguir existiendo, pero ya con una constitución. No así hacer las cosas sin definir una regla. Entonces, eso fue la presión social, la necesidad ante la comunidad internacional de incluir una constitución, y por otro lado iba a servir de mayor refuerzo a la dictadura porque la había en México. Esa constitución fue aprobada no de una manera democrática, fue aprobada dentro de la dictadura. O sea, no fue que la gente votó libremente por esta constitución, votó dentro de la dictadura, y dentro de la dictadura todo el mundo andaba con el pensamiento que yo que me pillan, me sacan la pesca. Es una constitución hecha de la manera antidemocrática. ¿Cree que los efectos de esta constitución aún se sienten hoy en la sociedad chilena? ¿Cómo los percibe en la vida cotidiana y política? Sí, porque esa es la constitución que está vigente todavía, está vigente aún. Porque tú me preguntas cómo se siente, o sea, como diciendo que terrible la constitución esa. No, o sea, tiene lados buenos y tiene lados malos. La constitución del año 80 fue la que fue mejorando el país. ¿Entiendes? Pero después vinieron los campos políticos y vinieron los diferentes gobiernos. La democracia, Frei, Piñera, Bachelet, Piñera, Frei, o sea, y eso fue bajando un poquito lo que estaba formado. Y la constitución, mientras no la cambien, va a seguir siendo la misma. Ahora, que se respete o no se respete, que se haga o no se haga, se cumpla o no se cumpla, no sé. Porque los políticos aquí, desgraciadamente, hacen y deshacen. Y eso yo lo digo derechamente, o sea, se lo digo a los mismos políticos. Porque inventan cualquier ley y algunas leyes la aprueban en 24 horas y hay otras leyes que están 6 años en el Senado y se aprueban. Cuando iban a cambiar la Constitución y la prueba está que no se cambió. Porque hubo gente hasta del mismo izquierda que votó para que no la cambiara. Ahora, hay cosas en la Constitución que hay que cambiar que favorecen mucho a los empresarios. ¿Me entiendes tú? Hay muchas cosas en la Constitución del 80 que favorecen mucho a los empresarios o a la gente que tiene el poder. Y no tanto al trabajador. ¿Me digas tú? Pero ahí viene la contradicción de todo. Si no estuviera el empresario, tendríamos trabajo. Aunque nos duela. Si ese es el tema. Ellos nos dan la pega. Entonces muchos dicen, no, desgraciadamente, una opinión muy personal, porque no me estás entrevistando a mí, es eso. O sea, yo creo que el chileno siempre trata de... El pobre quiere quitarle plata al rico. Pero el rico es el que nos da la pega. Uno, ¿qué es lo que tiene que hacer? Ser disciplinado, ser una persona responsable y trabajar bien nomás.
y te toque hacer, hazlo bien, lo que sea, y eso se llama disciplina, porque hay muchas cosas en la vida que no te van a gustar hacerlas. Sí. Siempre el chileno debería hacer las cosas con excelencia, no bien, con excelencia, porque si tú haces las cosas bien, yo las trataré de hacer mejor, y ahí andaríamos todos bien. Pero creo que la Constitución del 80 en su tiempo funcionó muy bien, pero ahora ya con todos los cambios ideológicos de la juventud está siendo golpeada. Ahora, ¿se va a cambiar? Difícil. La Constitución de 1980 nació en un Chile golpeado, herido, silencioso. Para algunos prometían orden y estabilidad, reglas claras, instituciones fuertes, pero ese orden tenía un precio que muchos pagaron con dolor, miedo e incluso sus propias vidas. Fue impuesta por un régimen autoritario, sin participación ciudadana, diseñada para concentrar el poder. Limitó derechos, silenció voces, separó familias. La desigualdad creció, la exclusión se normalizó, la justicia se volvió un privilegio, no un derecho. Esta constitución es un espejo cruel, orden y estabilidad para algunos, miedo y dolor y silencio para otros. Mirar estos hechos no es una historia fría, es sentir la pérdida, reconocer la injusticia, comprender cómo estas leyes marcaron vidas enteras. Recordar no es solo un deber, es un acto de justicia, un grito por quienes ya no pueden hablar, una advertencia de que la libertad y la dignidad son frágiles y que deben defenderse siempre. Durante la dictadura militar, Chile implementó un modelo neoliberal impulsado por los Chicago Boys, economistas chilenos formados en la Universidad de Chicago. Bajo la influencia de Milton Friedman, estas ideas del libre mercado se aplicaron con el respaldo del régimen, transformando la economía y la sociedad chilena. Entre sus principales medidas destacan la apertura de los mercados al comercio internacional, la privatización de empresas estatales, la reducción de impuestos a los grandes empresarios y la creación del sistema AFP. Además, el Estado disminuyó su participación en educación, salud y vivienda, entregando gran parte de estos servicios al sector privado. Estas políticas generaron crecimiento económico para ciertos sectores, pero profundizaron la desigualdad y limitaron el acceso a derechos básicos. La educación y los medios de comunicación se mercantilizaron, afectando la diversidad cultural. La privatización de recursos y la expansión de actividades extractivas impactaron negativamente en comunidades y ecosistemas. El neoliberalismo durante la dictadura consolidó privilegios, restringió la participación política y dejó un legado de desigualdad social y económica, cuyos efectos aún se sienten en la sociedad chilena. ¿Cómo definiría usted el concepto de neoliberalismo y cuáles son sus principios fundamentales? La economía se rige por determinadas leyes. Son leyes económicas, son leyes económicas, son leyes que están en el Parlamento. Sino que, por ejemplo, la ley de la oferta y la demanda. Hay leyes de la economía, esa es una, hay muchas otras. Bueno, dentro de eso, la concepción neoliberal es que hay que dejar al mercado solo. El mercado resuelve todo. Si hay alto trabajo, bien. Si es poco, bien. Entonces, que el Estado no regule la economía, porque la economía se regula sola. En el fondo significa eso, deje que los capitalistas y los dueños de empresas hagan lo que les ocurra, porque ellos lo van a hacer bien. Desde su perspectiva, ¿cuáles son los efectos más duraderos del neoliberalismo en la sociedad chilena actual y en las desigualdades? Los efectos de la educación es una educación desigual, no democrática y no masivamente garantizada para todos los chilenos y chilenas. Salud. La salud no está garantizada, bueno, desde hace muchos años. Ahí está creciendo el mercado de la salud. El mercado de la salud da que los médicos se pueden trabajar en el sector privado y ganar más plata. Entonces, y no hay médicos para el sector público. No les pueden bajar tanto como ganan en el sector privado. Entonces, a los que tienen menos dejan fuera. Lo podían dejar en el plato delante. Cuando el sistema público no da abasto. No da abasto, no porque no quieran. No es porque no quieran hacerlo,
es porque no hay suficientes médicos en Chile, especialistas, especialmente para las operaciones, porque depende de trabajar en el sector público. No tienes educación, salud, vivienda. Los miles de personas que no tienen casa en estos momentos. Campamento significa vivir en condiciones malas, o sea, sin luz, segura, sin agua potable, con agua potable mala, las casas mal construidas, que se llueve en el invierno, etcétera, etcétera. Eso no puede ser. Este país tiene suficiente, tiene como tener casas suficientes para que la gente viva no en palacios, pero en casas buenas. Eso se puede hacer. La política económica neoliberal transformó a Chile en un país dividido entre la abundancia y la carencia. Mientras unos pocos se enriquecían bajo las promesas del progreso, millones veían como la educación, la salud y las pensiones se convertían en privilegios y no en derechos. El mercado sustituyó al Estado y la solidaridad fue reemplazada por la competencia. Las cifras mostraban crecimiento, pero tras ellas se escondía el dolor de una sociedad fracturada, donde la desigualdad se hizo normal y la justicia un sueño postergado. El modelo neoliberal no solo moldeó la economía, marcó las vidas, sembró diferencias y dejó cicatrices que aún hoy definen nuestro presente. A partir de 1983, comenzaron a surgir grandes movimientos sociales contra la dictadura. Estudiantes, pobladores, sindicatos y también sectores de la iglesia participaron en las jornadas de protesta nacional, realizadas entre 1983 y 1986. Estas protestas fueron duramente reprimidas, con detenciones, allanamientos y asesinatos. Según el informe Rating, al menos 131 personas fueron víctimas de violaciones a los derechos humanos en ese contexto. El punto de inflexión fue el plebiscito de 1988, donde la ciudadanía rechazó la continuidad de Pinochet. A partir de ahí comenzó el proceso de transición hacia la democracia, que se concretó en 1990 con la elección de un presidente civil. Sin embargo, como señala el sociólogo Manuel Antonio Garretón, esta transición fue incompleta, porque persistieron elementos autoritarios de la Constitución de 1980, como el sistema binominal y la autonomía militar. Esto limitó la profundidad de la democracia chilena. Hola, mi nombre es Mauricio Peña Salgado, tengo 39 años. ¿Por qué cree que es importante que los ciudadanos tengan derecho a votar y participar en decisiones políticas? Porque si no tuviésemos el derecho a votar como ciudadanos libres, esto se volvería en una monarquía o se centraría el poder solamente en una sola persona. Y a lo largo de la historia ya sabemos que ese tipo de política o de poderes no llevan a un buen resultado, como es el caso de Venezuela ahora que estamos viviendo, que Venezuela está en un estado bien catastrófico, por así decir, donde el poder se centró netamente en una sola persona. Por lo tanto, yo creo que es algo políticamente fue evolucionando del poder centrado en una sola persona como en una monarquía, fue evolucionando y siempre sabemos que las evoluciones son para mejor, y estamos hoy en día en una democracia donde el poder, donde una persona puede llegar a ejercer como presidente de una manera sana, donde el pueblo lo elige como tiene que ser. En este video hemos recorrido un periodo complejo y crucial de la historia chilena, explorando sus momentos más dolorosos y sus transformaciones políticas y económicas. Primero, reflexionamos sobre la violación a los derechos humanos durante la dictadura, escuchando testimonios que nos acercan al sufrimiento de quienes fueron detenidos, torturados o desaparecidos, y comprendimos las urgencias de recordar para no repetir esos errores. Luego, analizamos la Constitución de 1980, comprendiendo su contexto autoritario, sus características y su impacto en la sociedad chilena. Vimos cómo esta norma consolidó estructuras políticas y económicas, y cómo sus aspectos positivos y negativos siguen influyendo en la democracia actual. Exploramos también la implementación del neoliberalismo, entendiendo cómo las políticas económicas transformaron la vida de la población, generando crecimiento para algunos, pero profundizando en desigualdades y limitando el acceso equitativo a derechos fundamentales.
Finalmente, revisamos el proceso de transición a la democracia, desde las protestas sociales hasta el plebiscito de 1988 y la elección de un presidente civil en 1990. Escuchar la opinión de un joven nos permitió conectar la historia con el presente y valorar la importancia de la participación ciudadana en la consolidación de la democracia. Comprender esta historia no solo nos permite valorar los derechos y las libertades que hoy tenemos, sino que también nos enseña a tomar decisiones informadas y responsables. Reflexionar sobre el pasado es clave para construir un presente más justo y un futuro donde la democracia, la igualdad y los derechos humanos sean respetados y fortalecidos para todos. Permanente emoción. Ay, fue permanente emoción. Para la hija de un hombre con ojos de cristal y papel sellado